Todo comienza exactamente donde terminó el capítulo anterior. La batalla en curso tenía como adversarios a Arinsu y sus secuaces, quienes obstaculizaban la misión al poseer la última esfera restante. Con paso firme, aquellos enigmáticos guerreros se presentaron ante el equipo, revelando sus nombres con un aire de confianza. Fue entonces cuando los protagonistas notaron algo sorprendente, el increíble parecido de aquellos seres con el temido Majin Buu. Pero lo que más captó su atención fue que, además de la última esfera, también llevaban consigo la primera esfera del dragón. Esta revelación llevó a Goku a fruncir el ceño y preguntar con un tono serio quién había sido el responsable de derrotar al primer Tamagami. Majin Buu, con una expresión de orgullo y un tono de voz casi presuntuoso, respondió que él no había logrado vencerlo, sino que por el contrario, había sido derrotado. Sin embargo, la victoria final la obtuvo su hermano. La reacción de Majin Buu desconcertó a Goku, quien no podía comprender cómo alguien podía hablar con tanto orgullo de haber sido vencido en combate. De pronto, Kaioshin dio un paso adelante, apartándose del grupo. Con una expresión serena, se dirigió a Glint y con voz pausada mencionó que había pasado mucho tiempo desde la última vez que la había visto. Ante su presencia, Arinsu abrió los ojos con sorpresa. No esperaba encontrarse con su hermano, y mucho menos verlo acompañado de seres del mundo exterior. Sin embargo, su desconcierto rápidamente se transformó en burla. Con una sonrisa maliciosa, observó a Kaioshin de pies a cabeza y con tono mordaz comentó que, al parecer, en todos estos años no había crecido ni un poco. Kaioshin, imperturbable, le respondió con calma, explicándole el motivo de su presencia en ese lugar. Le dejó claro que todo había sido consecuencia de Goma y sus ambiciones. La Glint suspiró con cierto pesar. Con voz tranquila pero cargada de intención, expresó que lamentaba la situación en la que se encontraban, pero dejó en claro que ella también tenía un deseo que cumplir. Kaioshin entrecerró los ojos y con una certeza absoluta replicó que sabía perfectamente cuál era su intención. Al igual que Dejesu, su hermana anhelaba convertirse en la reina del reino demoníaco. Aquellas palabras encendieron la ira de Arinsu. Con el ceño fruncido, rechazó la comparación de inmediato y con una mirada desafiante, proclamó con firmeza que, a diferencia de su otro hermano, ella sí poseía la determinación para lograrlo. Con un brillo intenso en la mirada, Arinsu explicó cuál era su verdadero propósito. No se conformaba con simplemente gobernar. Su objetivo era fortalecer el reino demoníaco hasta convertirlo en una entidad más poderosa y temida que nunca. Su ambición no se detenía ahí. Su meta final era hacer que el mundo exterior se arrodillara ante ellos. En ese momento, Vegeta, quien había permanecido en silencio hasta entonces, cruzó los brazos y miró a Arinsu con desdén. Con voz firme le preguntó directamente qué planeaba hacer a continuación. Ella, irritada por su interrupción, giró lentamente hacia él y con una expresión de fastidio dejó escapar un suspiro de exasperación. Con un tono cargado de desprecio, le respondió que no comprendía cómo una criatura inferior del mundo exterior podía tener un ego tan desproporcionado. El comentario encendió la furia de Vegeta. Sus puños se crisparon y su aura comenzó a vibrar con intensidad. Sin embargo, la Glint no le dio mayor importancia. Ignorando su molestia, continuó con lo que realmente le interesaba. Con una mirada desafiante y una sonrisa confiada, declaró su propuesta. Quería enfrentar a uno de ellos en combate contra uno de sus Majin. La apuesta era simple. El vencedor se llevaría las 3 esferas del dragón que estaban en juego. Sin embargo, el equipo no tardó en manifestar su inconformidad, pues consideraban que el trato era completamente injusto. Ellos poseían 2 esferas del dragón, mientras que Arinsu solo tenía una, por lo que aceptar aquel desafío significaba asumir una desventaja considerable. Ante la negativa, Arinsu no dudó en responder con una amenaza contundente. Si no aceptaban el reto, destruiría la única esfera que aún necesitaban. El silencio se hizo pesado. Cada miembro del equipo comprendió la gravedad de la situación. Sin la última esfera, su misión se volvería imposible. Finalmente, Goku rompió la tensión. Su expresión no reflejaba preocupación, sino entusiasmo. Aquella propuesta le parecía interesante y sin dudarlo se ofreció para luchar. Sin embargo, su decisión fue interrumpida por Vegeta, quien de inmediato protestó, exigiendo que esta vez fuera él quien peleara. La discusión entre ambos no tardó en escalar, pues ninguno estaba dispuesto a ceder fácilmente. Goku argumentó que, tras haber vencido al Tamagami anterior, lo justo era que él tomara este combate. Por su parte, Vegeta insistió en que ambos habían luchado antes, por lo que la mejor forma de decidirlo sería con un juego de piedra, papel o tijera. El grupo observaba la disputa con resignación, conscientes de que aquel enfrentamiento por el derecho a pelear era casi tan común como los combates mismos. Finalmente, Bulma intervino con firmeza y puso fin a la discusión. Con evidente molestia, Vegeta terminó cediendo de mala gana, cruzándose de brazos y optando por no discutir más. Así fue como, con absoluta confianza en sí mismo, Goku avanzó hasta el campo de batalla, listo para enfrentarse a su oponente. Mientras tanto, Majin Buu, el responsable de haber derrotado al primer Tamagami, estaba completamente ajeno a la tensión del momento. Su atención estaba puesta en una mariposa que revoloteaba a su alrededor, con la que jugaba distraídamente. Arinsu, irritada por su falta de seriedad, tuvo que intervenir con severidad, exigiéndole que se preparara. En cuanto escuchó la orden, la actitud del Majin cambió por completo. Sin decir una sola palabra, se posicionó frente a Goku y su cuerpo comenzó
comenzó a irradiar vapor. El combate comenzó con un error por parte del Saiyajin, subestimar la resistencia de su adversario. Confiado, lanzó un golpe directo a su frente, pero el impacto no tuvo el menor efecto. En cambio, la fuerza del choque hizo que Goku saliera despedido hacia atrás. Aprovechando la situación, Majin Buu se lanzó al ataque con una feroz ráfaga de golpes. Sin embargo, el Saiyajin esquivaba cada uno de sus movimientos con una velocidad impresionante. Viendo que su estrategia no funcionaba, el Majin cambió de táctica y comenzó a desplazarse velozmente por todo el campo de batalla, alargando sus extremidades con la intención de atrapar a su enemigo. Goku analizó la situación en cuestión de segundos y encontró una oportunidad. Rápidamente utilizó su báculo sagrado para bloquear los brazos escurridizos de su oponente, deteniendo momentáneamente su ofensiva. No obstante, el Majin reaccionó con rapidez y se aferró al báculo con ambas manos, sujetándolo con una fuerza descomunal. Sin muchas opciones, Goku aprovechó el agarre de su oponente para girar en círculos en el aire, arrastrándolo con él. En cuestión de segundos, los largos brazos del Majin comenzaron a enredarse entre sí. Al notar lo que ocurría, intentó liberarse, pero ya era demasiado tarde. Su cuerpo comenzó a girar descontroladamente mientras luchaba por desenredar sus extremidades. Goku, en un momento de furia, volvió a golpear a su oponente con su báculo sagrado, impactándolo en el estómago con tal fuerza que el impacto resonó en todo el campo de batalla. Sin perder la oportunidad, Majin Buu reaccionó de inmediato, utilizando su antena para atrapar una de sus piernas y hacerlo girar en círculos a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, Kakaroto logró liberarse con una hábil maniobra. Al ser expulsado a gran distancia, utilizó su báculo sagrado para estabilizarse en el aire y aterrizar sin perder el equilibrio. En un abrir y cerrar de ojos, su aura dorada se encendió. Goku se había transformado en un Saiyajin. La batalla alcanzó un nivel impresionante, con esferas de energía cruzando el aire mientras ambos combatientes intercambiaban golpes con una velocidad y ferocidad sobrehumanas. Sin embargo, de manera inesperada, una nueva esfera de energía apareció en escena, irradiando un color distinto a los anteriores. Su trayectoria fue devastadora, separando a los combatientes y destruyendo por completo una isla flotante que se encontraba en su camino. Goku y Majin Buu se giraron de inmediato, buscando el origen de tal ataque. Fue entonces cuando sus miradas se encontraron con la imponente figura de Gomá, quien había cambiado drásticamente. Su cuerpo era más grande, más fuerte y su poder claramente superior. Su aparición dejó a todos completamente atónitos, no solo por la magnitud de su energía, sino por la transformación física que había experimentado. Con una calma absoluta, Gomá explicó que por el momento solo estaba allí como un observador de lo que ocurría. Por su parte, Arinsu observaba con incredulidad lo que tenía frente a sus ojos. Finalmente había encontrado el legendario tercer ojo. El viejo namekiano, también sorprendido, observaba con detenimiento el extraño artefacto incrustado en la frente del rey. Pansy y otros miembros del grupo no pudieron evitar cuestionar el significado de aquel objeto. Con una expresión seria, el namekiano respondió que se trataba del ojo terciano o tercer ojo malvado, un artefacto capaz de otorgar a su portador un poder desmesurado y aterrador. Bulma, sin apartar la vista de aquel extraño objeto, recordó de inmediato que Jaivis solía llevar un cinturón con un ojo similar. Impulsada por la curiosidad, giró para preguntarle al respecto, pero en ese preciso instante notó que el cinturón ya no estaba en su poder. Intrigada por su ausencia, lo cuestionó sobre su paradero. Jaivis, sin darle importancia, respondió con indiferencia, afirmando que todos los ojos eran iguales. Por otro lado, Goku no perdió el tiempo y con la mirada firme se dirigió directamente a Gomá, preguntándole sin rodeos si su intención era enfrentarse a todos ellos. Con total seguridad, el rey afirmó que efectivamente ese era su propósito. Con una expresión de absoluta confianza, Gomá anunció que deseaba poner a prueba sus nuevos poderes. Sin dar tiempo a que nadie reaccionara, alzó el brazo y disparó un potente rayo de energía hacia el cielo. Mientras la luz de su ataque iluminaba el firmamento, su voz resonó con firmeza. Crearía un cuadrilátero para su enfrentamiento. La batalla estaba a punto de comenzar. El rayo se dispersó en múltiples direcciones y en cuestión de segundos, enormes rocas flotantes comenzaron a ser atraídas hacia su epicentro. Bajo la voluntad de Gomá, estas colosales estructuras levitaban y se fusionaban entre sí, dando forma a una gigantesca fortaleza suspendida en el aire. La construcción, repleta de afilados picos y plataformas irregulares, se erigía como el escenario perfecto para un combate. En medio de la creciente tensión, Vegeta, con su impaciencia característica y su temperamento ardiente, no pudo contenerse. Sin dudarlo, se lanzó hacia Gomá con un ímpetu feroz, dispuesto a medir su fuerza contra él. Mientras avanzaba, preguntó con arrogancia si realmente deseaba probar su poder, al tiempo que intentaba conectar un golpe directo. Sin embargo, Gomá, sin mostrar la más mínima preocupación, bloqueó el ataque con un solo dedo. Antes de que Vegeta pudiera reaccionar, el rey demoníaco respondió con un golpe devastador, impactándolo con una fuerza descomunal. El impacto fue tal que el Saiyajin salió disparado hacia lo alto, perdiendo momentáneamente el control en el aire. Sin darle respiro, Gomá se lanzó al ataque para seguir castigándolo, pero en su ímpetu, su golpe erró el objetivo y terminó impactando con brutalidad una de las estructuras de su propia fortaleza. La sección entera se redujo a escombros y los restos cayeron al vacío. Aprovechando la distracción, Vegeta no perdió el tiempo y desató una serie de esferas de
energía dirigidas directamente a su enemigo. Cada una de ellas explotó con violencia, generando intensas llamaradas en el aire. Molesto, Goma exigió que se detuviera, acusándolo de estar destruyendo el castillo, cuando en realidad era él mismo quien lo hacía con sus propios golpes. En un momento crucial de la batalla, Goma logró conectar un impacto demoledor contra Vegeta, lanzándolo con tal violencia que su trayectoria lo dirigía directamente contra su propia fortaleza flotante. Sin embargo, antes de que el impacto ocurriera, el Saiyajin logró recomponerse en el aire, su furia encendiéndose aún más ante la humillación sufrida. Lleno de ira, se impulsó de inmediato contra Goma, canalizando toda su fuerza en un golpe dirigido a su rostro. Pero para su desconcierto, el ataque no tuvo el menor efecto. Goma ni siquiera se inmutó. El silencio que siguió fue abrumador. La escena dejó a todos los presentes en un estado de asombro absoluto. El nivel de poder que estaban presenciando superaba con creces cualquier enfrentamiento anterior. Con una determinación inquebrantable, Goku comprendió la magnitud de la amenaza y, alzando la voz, instó a todos a pelear juntos. Sabía que si querían tener una oportunidad contra Goma, debían unir fuerzas y atacarlo en equipo. Uno por uno, los guerreros comenzaron a moverse, rodeando al imponente enemigo, listos para desatar todo su poder en una ofensiva coordinada. Desde la distancia, Bulma observaba con una expresión reflexiva. Para ella, era extraño ver a Goku pidiendo la ayuda de otros en combate, lo que demostraba cuán formidable era su oponente. A su lado, el anciano namekiano asintió con gravedad, confirmando que, sin duda, se encontraban ante un enemigo de una magnitud sin precedentes. Sin dudarlo, todos los guerreros se lanzaron al ataque simultáneamente. Desde distintas direcciones bombardearon a Goma con ráfagas de energía y golpes certeros, con la esperanza de abrumarlo con su ofensiva combinada. Sin embargo, para su asombro, ninguno de sus ataques parecía surtir efecto. Cada esfera de energía, cada embestida y cada golpe eran esquivados con una rapidez y precisión inhumanas. Mientras el enfrentamiento alcanzaba su punto crítico, las pocas personas que aún permanecían en la fortaleza flotante comenzaron a comprender la magnitud del peligro al que se enfrentaban. El poder de Goma parecía ilimitado, y ni siquiera el esfuerzo combinado de los guerreros lograba inclinar la balanza. Cada golpe, cada ráfaga de energía que impactaba contra su cuerpo era simplemente absorbida o desviada con una facilidad desconcertante. Bulma, con el pulso acelerado, supo que necesitaban más aliados si querían tener alguna oportunidad. Con la mirada afilada, se volvió hacia Arinsu y con urgencia le preguntó si sus dos Majin podían unirse al combate. Arinsu entrecerró los ojos analizando la situación. No podía ignorar la abrumadora ventaja de Goma. Con una determinación férrea, asintió con firmeza y sin dudarlo más dio la orden. Los dos guerreros, ansiosos por desatar su poder, rugieron con entusiasmo y se lanzaron de inmediato al combate. Su entrada fue explosiva, dejando estelas de energía mientras ascendían a toda velocidad para unirse a la batalla. Al mismo tiempo, en las sombras de la fortaleza, los guerreros del rey Kadán observaban la lucha en completo silencio. Hasta ese momento se habían mantenido al margen, pero la situación ya no les permitía dudar. Uno a uno, se miraron entre sí y como si hubieran tomado una decisión unánime, se elevaron al cielo con un estruendo ensordecedor. Sus auras ardían como llamas vivas mientras ascendían al campo de batalla, listos para enfrentarse a la amenaza que se cernía sobre todos. Mientras tanto, en la parte baja del campo de batalla, el anciano namekiano, de expresión impenetrable, comenzó a hacerle gestos enigmáticos al guerrero Tamagami. Sus movimientos eran extraños, casi rituales, como si intentara comunicarle algo más allá de las palabras. Tamagami, aún desconcertado, miró a su alrededor, sin entender si aquellos gestos iban dirigidos a él o a alguien más. Entonces, sin previo aviso, una energía mística envolvió su cuerpo. El namekiano había tomado la decisión por él. Con un destello de luz, su voluntad fue arrebatada y su mente recibió una orden clara: unirse a la batalla. Sin otra opción, Tamagami se lanzó al combate, su energía desbordándose como una tormenta desatada. Pero arriba, la situación era cada vez más desesperante. A pesar de los incansables intentos por dañarlo, Goma permanecía imperturbable. Cada ataque dirigido contra él era detenido sin esfuerzo, como si su cuerpo estuviera más allá del daño. Ni siquiera cuando Majin Buu y los demás lograron sujetarlo de los brazos, intentando inmovilizarlo con toda su fuerza combinada, lograron hacerle ceder. Era como intentar contener un huracán con las manos desnudas. Tamagami, viendo la situación desde la distancia, supo que debían aumentar la presión. Sin perder un segundo, concentró su energía y formó una esfera de poder tan densa que el aire alrededor de ella parecía doblarse por la intensidad. Con un grito de guerra, la lanzó directamente hacia Goma, confiando en que el impacto podría inclinar la balanza a su favor. Pero entonces, algo cambió. El tercer ojo de Goma centelló con un brillo antinatural. Por un instante, la realidad pareció distorsionarse a su alrededor, como si el flujo del tiempo mismo se alterara bajo su control. Con un simple gesto de su mano, desvió el ataque con una facilidad escalofriante. La esfera de energía, que contenía la fuerza suficiente para devastar montañas, fue devuelta con el doble de intensidad. Goku, observando la escena, sintió como su paciencia se agotaba rápidamente. Cada intento por detener a Goma había sido inútil, y el abrumador poder del enemigo parecía no tener fin. Antes de que pudiera idear una nueva estrategia, el rey demoníaco hizo temblar el suelo bajo ellos con una simple demostración
demostración de su poder. En cuestión de segundos, la tierra se resquebrajó y enormes fragmentos de roca se elevaron en el aire, transformándose en proyectiles letales que fueron disparados como veloces misiles en todas direcciones. Uno a uno, los combatientes hicieron todo lo posible por esquivar los ataques, zigzagueando entre las ráfagas mientras intentaban continuar su ofensiva contra Gomá. Sin embargo, el enemigo permanecía impasible, sin mostrar el menor indicio de desgaste. Viendo una oportunidad, Majin Buu decidió actuar con mayor agresividad. Con una maniobra arriesgada, utilizó la elasticidad de su cuerpo para alargarse y envolverse completamente alrededor del rey demoníaco, inmovilizándolo por un breve instante. Pero una vez más, su enemigo demostró que cualquier intento por contenerlo era inútil. Con un estallido de energía descomunal, una onda expansiva surgió de su cuerpo, arrasando con todo a su alrededor. La fuerza de la explosión arrojó a todos por los aires, dispersándolos como si fueran simples hojas al viento. A pesar del impacto, los guerreros lograron recuperarse, aunque el agotamiento comenzaba a notarse en cada uno de ellos. Sabían que no podían seguir desperdiciando energía en ataques ineficaces. Decididos a hacer su último esfuerzo, cada uno comenzó a concentrar todo su poder en sus esferas de energía más potentes. Desde distintas direcciones, auras ardientes iluminaban el cielo mientras los guerreros canalizaban hasta la última gota de su fuerza en un ataque combinado. Cuando el momento llegó, desataron su ofensiva final. Decenas de esferas de energía surcaron el aire, convergiendo en un solo punto, dispuestas a reducir a Gomá a cenizas. Pero el rey demoníaco, lejos de mostrar preocupación, los observó con una expresión serena, sin moverse un solo centímetro. Y justo cuando los ataques estuvieron a punto de alcanzarlo, un resplandor oscuro emanó de su cuerpo. En un instante, una barrera mágica de energía envolvió completamente su figura. El impacto de las esferas chocando contra el escudo fue ensordecedor. La colisión generó una explosión tan intensa que el cielo pareció partirse en dos. Sin embargo, cuando el polvo se disipó, Gomá seguía allí, intacto. La energía liberada por el choque fue tan devastadora que una nueva onda expansiva barrió el campo de batalla. Uno a uno, los guerreros fueron lanzados al vacío, golpeados por la fuerza de su propio ataque reflejado. Sus cuerpos cayeron como estrellas fugaces, incapaces de resistir el impacto. Cuando la luz de la explosión finalmente se desvaneció, el panorama era desolador. La fortaleza flotante estaba gravemente dañada, con enormes grietas recorriendo su estructura y escombros cayendo en todas direcciones. El suelo estaba en ruinas y el aire se sentía denso, cargado de la energía residual de la colisión. Los combatientes, visiblemente exhaustos y heridos, apenas podían mantenerse en pie. Vegeta, con el cuerpo adolorido y la respiración agitada, le pidió a Goku uno de los insectos de curación. Sin embargo, la respuesta de Kakaroto lo dejó atónito. El saco que los contenía había desaparecido. La última esperanza de recuperación se había desvanecido en el fragor de la batalla. Antes de que pudiera reaccionar, una fuerza invisible e implacable envolvió a Goku. Su cuerpo fue levantado abruptamente del suelo, atrapado por una energía mágica que lo inmovilizó por completo. No importaba cuánto lo intentara, cualquier esfuerzo por resistirse resultaba inútil. Sus músculos se tensaban en un intento desesperado de romper la presión que lo arrastraba, pero la voluntad de Gomá era absoluta. El rey demoníaco, con una mirada fría y calculadora, comenzó a reunir una cantidad colosal de energía en sus manos. Un resplandor siniestro iluminó el campo de batalla mientras un rayo de poder descomunal tomaba forma, amenazando con borrar a Goku de la existencia en un solo impacto. La tensión en el aire era asfixiante. Entonces, en un acto de valentía, Tamagami y Majin Buu reaccionaron de inmediato. Sin dudarlo, se lanzaron frente a la trayectoria del ataque, interponiéndose entre el rayo y el Saiyajin. Sabían que su resistencia no se comparaba con la de Gomá, pero estaban dispuestos a contener la embestida con todas sus fuerzas. Mientras el poder se acumulaba, la energía a su alrededor se descontrolaba. La presión era abrumadora, pero Goku, aún atrapado, comprendió la verdad en aquel instante. No podía confiar en que lo salvaran. Su única opción era superar, una vez más, sus propios límites. Su cuerpo comenzó a vibrar con un poder latente. Cada fibra de su ser ardía con una fuerza desconocida. Entonces, en medio del caos, su energía explotó en una transformación que nadie esperaba. Su cabello se alargó de manera impresionante, ondulando como llamas doradas, mientras su resplandor alcanzaba una intensidad cegadora. Su expresión, antes tensa, se volvió feroz y decidida. Los demás observaban con incredulidad. Nadie podía creer que Goku aún pudiera llevar su poder más allá de lo que ya habían presenciado. Y, sin embargo, ahí estaba, encarnando una nueva y aterradora fase de su fuerza, el Super Saiyajin 3. Así finaliza este episodio.